Proceso RCM, el análisis de los fallos potenciales de la instalación para buscar medidas preventivas, es un proceso lento y caro. ¿Hay formas de acelerar este proceso? Sí, pues vamos a ver en este vídeo qué formas tenemos de acelerarlo, respetando lo que dice la norma SAE J1000. Hay algo que no podemos hacer en un proceso RCM y es acelerar de forma artificial de manera que nos quite rigor en nuestro análisis. Pero sí que podemos acelerar el proceso, sí que podemos ir más rápido, sí que podemos buscar vías para que ese proceso no nos consuma tanto recurso, con algunas medidas que son sencillas y que respetan perfectamente lo establecido en la norma SAE J1011, que os recuerdo que es la que nos dice qué metodologías pueden llamarse RCM y qué metodologías no deberían llamarse RCM. Pues una cosa que podemos hacer, que es sencilla, es dividir el equipo, la instalación, la máquina que estemos analizando en diferentes partes. Esto lo podemos hacer tanto para instalaciones como para equipos, planta entera, pero nosotros nos vamos a concentrar en analizar un ítem y en ese ítem, sea un equipo, un subsistema, un sistema, un área, sea una instalación, pues podemos dividirla en trozos y nos encontramos que muchas máquinas tienen de esos elementos individuales pequeños, pues una máquina a veces es un compendio de algunos de estos elementos individuales. Sí, un equipo, por ejemplo, tiene un cuadro eléctrico, también tiene motorreductores, también tiene, en muchos casos, una central oleohidráulica o tiene también todo un sistema neumático. ¿Cuál es la idea? La idea es que si somos capaces de analizar cada uno de estos elementos individualmente para una máquina genérica, después, cuando tengamos que armar nuestra máquina, simplemente tomamos esos análisis y nos los llevamos a nuestra máquina, de manera que ya todo lo que es genérico, todo lo que encontramos en una máquina genérica, ya lo tenemos analizado, de manera que solo tendríamos que analizar lo más específico de esa máquina. ¿Qué cosas podemos encontrar genéricas en una máquina de manera que el análisis lo podemos tener precocinado, lo podemos tener hecho, perfectamente hecho, con todo rigor, pero de manera que podamos tomarlo con facilidad? Pues al menos estos: el cuadro eléctrico, la toma de tierra, el PLC o el sistema que utilicemos de control, el conjunto de instrumentación. Ese conjunto de instrumentación podremos hablar de cada uno de los instrumentos por separado o ver toda la instrumentación como un conjunto. El sistema neumático de la máquina, la central oleohidráulica, el sistema de lubricación, motores eléctricos e incluso el conjunto motor-reductor. Los suministros que tiene esta máquina en energía eléctrica, aire comprimido, combustible gas, combustible líquido. Y también podemos considerar de forma general los riesgos que tiene esta máquina. Dentro de las funciones generales, pues los riesgos ocuparán un papel fundamental. ¿Qué riesgos, por ejemplo? Riesgo de atrapamiento, riesgo de contacto con superficies calientes, riesgo de electrocución, riesgo de caída a diferente nivel, etc. ¿Cuál es la idea entonces? Que si nosotros somos capaces de dividir nuestra máquina en esos componentes, si yo ya tengo precocinado, yo tengo preparado el análisis de estas partes, solo tengo que traerlo y habré facilitado el análisis de mi máquina en un 80 o 90%. Así que estaré ahorrando un 80 o 90% de tiempo de análisis, sin perder en ningún momento rigor. Claro que nos pueden surgir ahora dos preguntas. La primera: ¿no hay nadie en el mundo que haya analizado ya un cuadro eléctrico y que me pueda pasar esta información para que ya no tenga yo que perder mi tiempo en analizar un cuadro eléctrico? Y la segunda cuestión es: ¿cómo hago ese proceso de traerme esta información? Para estas dos cuestiones, que son muy lógicas, es donde surge la herramienta RCM3 Helper. RCM3 es un software que me permite tener ya analizados no solo componentes de equipos como estos que he indicado, sino ya equipos completos
como bombas centrífugas, como puentes grúa, como cintas transportadoras, como equipos de generación autónomos, diésel de emergencia, o soplantes, plantas de tratamiento de agua, calderas, sistemas de combustión en general. Todo eso ya lo tenemos analizado y ya lo tenemos introducido en la base de datos que forma parte de RCM3. Así que si nosotros configuramos un equipo, lo podemos hacer de dos maneras. Si es un equipo genérico que ya tenemos, no tenemos más que traernos toda la información que ya hay almacenadas en la base de datos y verificarla, es decir, ir pasando por el equipo. No podemos prescindir de esa revisión manual. En el equipo veremos cuáles son las especificaciones y funciones que tiene establecidas, los fallos, los modos de fallo, las medidas preventivas, la valoración de los modos de fallo. Todo eso tendremos que verificarlo manualmente. Pero claro, entre verificar un proceso y realizarlo hay una diferencia en tiempo enorme. Eso si tenemos equipos que nosotros ya hayamos analizado y que ya hemos introducido, pero si el equipo no lo hemos analizado, lo que podemos es ver qué partes genéricas podemos aprovechar. Si hay parte cuadro, si hay parte PLC, si hay parte riesgos, si hay parte suministros, pues todo eso ya lo tendríamos analizado. Y ahora nos tendríamos que concentrar en lo más específico del equipo, ya sean entrada, funcionamiento, salida, riesgos o aspectos generales. ¿Qué conseguimos con todo ello? Pues conseguimos ahorrar como un 90% de tiempo en nuestro análisis RCM, sin perder en absoluto rigor.